Están ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Termina el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no hay un asomo siquiera de que sean castigados penal, civil y administrativamente, ni él, ni su familia, ni todos aquellos funcionarios que se enriquecieron en los cargos públicos. Para mí me queda muy claro. Me duele decirlo porque yo siempre apoyé, seguiré apoyando hasta donde las circunstancias lo permitan a Andrés Manuel López Obrador. Si hace cosas que yo considere que no son las adecuadas, también le haré críticas. Pero en realidad, en su informe de gobierno, el último, el sexto, de este sinvergüenza de Atlacomulco, de Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que nos deja? ¿Qué recibe el pueblo de México en general? No solo las instituciones. Yo estaba haciendo algunas anotaciones. Mire, por ejemplo, el gobierno de Peña fue calificado el día 1 de julio con su derrota absoluta y aplastante como el peor gobierno que este país ha tenido. Yo creo que peor que el de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, nos deja además muertos y desaparecidos, situaciones que nunca esclareció, muertos y desaparecidos, y no, pues hay, pregúntenle a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, 43 jóvenes que nadie sabe en dónde están. Y creo que uno de los generales que tenía a su cargo el 29 Batallón de Infantería acantonado en Iguala y que en una u otra forma tuvo algo que ver por acción o por omisión o por encubrimiento en esos hechos lamentables, trágicos para un país como el nuestro, de desaparecer a 43 estudiantes. Nada hizo este general y está entre los 4 aspirantes que propone, porque ni siquiera los designa, bueno, aunque la designación oficial y formal será del presidente López Obrador, pero la propuesta, ¿quién la hace? Pues los 4 o 5 militares de más alto rango, generales de división, que tienen el control total y absoluto del país. El ejército mexicano es una institución que se maneja quién sabe cómo. No sabemos cuánto gasta, en qué gasta, qué ha comprado. Acuérdese usted de aquel escándalo que descubrió la revista Proceso, Aristegui, y que publicó La Jornada, de compra de aparatos de inteligencia que costaron más de 5,000 millones de dólares sin autorización del Congreso Federal. Hacen lo que se les viene en gana. Y como dijo bien López Obrador, bien para el ejército y para él, no para los mexicanos. Respetaré los usos y costumbres. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué quiso decir con esto? Que entre ellos van a imponerle a López Obrador al próximo secretario de la Defensa Nacional. Como se tratará también de Marina, así es que deja sembrados, muertos y desaparecidos miles y miles. Yo no sé cuánto alcance la cifra, pero yo le aseguro que estaríamos hablando de más de 100 desaparecidos, 100,000 desaparecidos. Corrijo, si antes dije 100, no me acuerdo, son más de 100,000 desaparecidos y muertos también en el país, muchos de ellos asesinados por elementos de las corporaciones federales. Un país también en la corrupción, pues yo más que en la corrupción digo en la putrefacción, y parece que nadie va a ser tocado ni molestado, menos este asunto de Odebrecht, ni siquiera lo van a tocar. El caso de Gerardo Ruiz Esparza, del socavón de la carretera Cuernavaca, un cínico desvergonzado que ayer andaba inaugurando y prometiendo muchas cosas todavía. Bueno, también algo muy grave, la entrega del petróleo, la entrega del gas y la electricidad a empresas extranjeras, cuando todo eso, de acuerdo a la Constitución, antes de ser modificada, porque lamentablemente quítense eso de la cabeza, que la Constitución es para servir a los mexicanos. La Constitución es hecha por el poder para servirse ellos y a sus aliados, que son
los grupos económicos poderosos, tanto al interior del país como a los del exterior del país o a gobiernos extranjeros, o también cuando van hasta en una alianza perversa para nuestro México. Yo no sé qué va a pasar, pero yo no sé, mire, nada más deja una herencia hasta hace una semana de una cantidad que es brutal, 10 billones de pesos, 10 10,000, yo creo que se lo han equivocado, creo que son 10,000 o 10, no, 10 billones, no millones, 10 billones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros, el estúpido pueblo que aceptamos todo. También, ya lo dije, el caso Odebrecht. ¿Por qué no se siguió investigando la forma en la que esto se manejó en Brasil y que desde allá repercutió en muchos países que hicieron caer a presidentes o enviar a la cárcel a muchos funcionarios? Aquí se escuchó y hay declaraciones rendidas ante tribunales norteamericanos de funcionarios de primer nivel. Creo que hasta el propio Marcelo Odebrecht declaró en un procedimiento que uno de sus operadores le había entregado más de 12 millones de dólares al señor Lozoya Austin, Emilio Lozoya Austin, para que una parte se destinó a la campaña de Peña Nieto en busca de la presidencia y la otra cantidad se la dieron en dos partes, y le repito, no lo estoy inventando, son declaraciones que constan en el expediente, en autos, como se dice, en una carpeta de investigación que se sigue en los Estados Unidos y también en Brasil. ¿Por qué aquí no se le ha hecho nada? Pues porque ni más ni menos es amigo íntimo, personal de Peña Nieto. Casos como el de Duarte Yaques o Jaques. ¿Dónde está el exgobernador de Chihuahua con ranchos, ganado, miles de millones de pesos? También quedarán en la impunidad? ¿Por qué? Porque insisto que aquí hubo un arreglo, una componenda entre el grupo de López Obrador o el propio López Obrador y Enrique Peña Nieto. Cuando Peña Nieto se da cuenta que era imparable el avance de López Obrador en busca de la presidencia de la República, pues mejor pactó. Yo te allano el camino, no intentaré ningún fraude, yo dejaré que tú llegues sin que seas molestado. Pero a cambio quiero que no molestes a mi gente, que me respetes a mí, a mi familia, y que ahí te hagas cargo de la deuda, que son miles y miles y miles de millones de pesos. Ya le digo, son 10 billones de dólares. Insisto yo mucho en esta cantidad. Déjame corregir porque luego yo también me equivoco, no creo usted. Aquí lo anoté, estuve investigando, estuve viendo a cuánto llegaba esa deuda. No, corrijo, son 10 billones de pesos. 10 billones de pesos, no de dólares. Son 10 billones de pesos los que nos deja de deuda. La otra trapacería que acaban de hacer con el gobernador Velasco. Qué curioso, ¿verdad? Que en la mañana le niegan una licencia en el Senado de la República para que regresara a concluir con su mandato, y en la tarde ya se arregla todo. ¿Por qué? Pues porque también hubo un entendimiento ahí con el grupo de Morena o directamente con López Obrador. Yo te paso a Morena a 5 diputados del Partido Verde Ecologista. Claro que desde luego intervino el presidente del Comité Ejecutivo Directivo Nacional del Verde Ecologista. Yo te paso 5 diputados a Morena para que tengan mayoría total y absoluta, a cambio de que ya por la tarde, en otra sesión, ya cambien de parecer los morenistas, sobre todo, y tus aliados que tiene, y me concedan la licencia para que yo vaya a concluir mi mandato, a seguir haciendo negocios, a limpiar los cajones, los expedientes que pudieran involucrarme en hechos corruptos, que es un pillo, es un sinvergüenza Velasco, el gobernador
con licencia, es senador con licencia, y luego ¿qué va a suceder? Termina su mandato y regresa muy tranquilo, muy a gusto, a desempeñar su cargo de senador de la República. Por cierto, se ha insistido mucho en que el sinvergüenza, el ladrón de principal, que encabeza no un grupo político, sino una mafia, un grupo de gángsteres de Peña Nieto, seguramente se irá a radicar muy tranquilo a Londres, feliz de la vida, nadie lo va a molestar, y esto pues a mí me llena de indignación. Yo le insisto, yo como profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y de una extensión de la Universidad de Puebla en la que también imparto clases, yo a los jóvenes les tengo que plantear la verdad, la realidad, no les puedo mentir, no les puedo decir que somos un país de leyes. No, no somos un país de leyes porque estas no se respetan. Las leyes las hacen a modo y todas las transformaciones que se hacen son para beneficio de pequeños grupos. Y ahí les dejo mis saludos. Por cierto, el asunto de la universidad. Todas las universidades, los rectores, han ejercido un control sobre determinados grupos de golpeadores, ya sea por sí mismos o por interpósita persona. ¿Para qué? Para que esos grupos porriles, esos grupos de golpeadores, pongan en paz a aquellos jóvenes que en forma respetuosa, decente, como lo marca la Constitución y el reglamento interno de la Universidad Nacional Autónoma de México, soliciten mejoras académicas, que espacios educativos. Pues para eso los tienen a los porros, y aquí no se ha mencionado al rector de la UNAM como un posible sospechoso de este asunto de la golpiza brutal que esos porros, que ya están totalmente identificados según lo he visto en redes sociales, ¿por qué no dirigen su mirada también al actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México? Y con esto me despido de ustedes.